Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Feliz sábado, esta es una noche de sábado y tengo el agrado de dirigirme a ustedes nuevamente a través de mi canal Adventista Historicista para compartir una nueva serie de estudios o de temáticas referentes a los 144.000 sellados y redimidos. Vamos a estudiar de aquí en más en 3 o en 4 videos distintos la temática de los 144.000. Lo vamos a hacer en forma fraccionada para no tener que hacer un video muy extenso, sino que ir haciendo videos acotados que vamos a ir viendo en los 2 capítulos que hablan en la Biblia referente a los 144.000. Estos son Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Hoy día vamos a tratar los textos referentes al capítulo 7 y vamos a tomar algunos versículos del capítulo 7 para estudiar los conceptos y los detalles o las características que nos hablan de los 144.000. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado, mucho se ha filosofiado, mucho se ha inventado referente a los 144.000, a la identidad de ellos o quiénes serán 144.000. También se ha hablado muchísimo si el número de los 144.000 es simbólico o literal. Pero a través del estudio que vamos a comenzar desde hoy, a través de estos 3 o 4 videos que nos va a tomar este estudio, vamos a determinar solamente con la Biblia, en que la Biblia se explica a sí misma, vamos a determinar la verdad. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Cuáles son las características para ser 144.000? Y al revisar todas estas temáticas, revisar todos estos versículos, todos los pasajes bíblicos que vamos a compartir, usted podrá dilucidar y determinar si el número de los 144.000 es simbólico o literal. Así que, sin más ni más, les doy la bienvenida a este su canal Adventista Historicista. Si les gusta este video, por favor, compártalo, denle un like y suscríbanse a mi canal para que se le pueda avisar cuando subamos nuevamente los videos que seguirán a este en la temática de los 144.000 o en su defecto cuando nos toque subir otros videos con otras temáticas y con otros estudios. Quiero pedirles también que me acompañen en oración para pedir la autorización de Dios para abrir las Sagradas Escrituras y estudiar la Palabra de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. En esta noche de Santo Sábado elevamos nuestra oración ante tu presencia santa y sagrada para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarte, Dios nuestro, que nos laves en la sangre de Cristo y nos permitas estudiar tu palabra. Danos la bendición del cielo, emblanquece nuestras vestiduras con la sangre del Cordero y danos la autorización para estudiar tu palabra, siendo guiados sabiamente por el poder de lo alto de tu Santo Espíritu. Autorízanos, Señor, a estudiar tu palabra, revélanos tu verdad y danos tu Espíritu. Edifícanos, pero sobre todo glorifícate tú en esta labor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mi hermano, bienvenidos a este estudio y comencemos. Vamos entonces a estudiar los 144.000 con el capítulo 7. Como les decía anteriormente, solamente hay 2 pasajes bíblicos que nos hablan puntualmente de los 144.000. El capítulo 7 de Apocalipsis y el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al versículo 5. Pero vamos a ver de ahora en adelante que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya nos advertían y profetizaban sobre este grupo de santos al fin de la historia. Así que bienvenidos y acompáñenme entonces a este estudio de los 144.000 en el contexto del capítulo 7 de Apocalipsis, donde revisaremos el sello de Dios, el nombre de Dios en la frente y las características que nos van a llevar a entender los 144.000 a través de la Biblia. Bienvenidos entonces. Entonces vamos a comenzar estudiando el capítulo 7, no sin antes advertir que
El capítulo 7 de Apocalipsis, obviamente, continúa del capítulo 6, pero vamos a ver que hay una contextualización histórica entre el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 5 de Apocalipsis nos habla de la visión del cielo y del trono de Dios, en la cual Juan, en el Espíritu, vio el trono de Dios, el Padre, vio a Cristo como recién inmolado como Cordero, vio a los ángeles, a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes, y presenció la apertura del libro de Daniel, que al abrirse o al desellarse pasa a llamarse el Apocalipsis o la revelación de Jesús. En el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, comienzan a abrirse los sellos. Y ahora vamos a tomar el capítulo 6 de Apocalipsis desde el versículo 12, cuando se abre el sexto sello. Este sexto sello se abre finalizando la Edad Media y entrando a la Edad Moderna. Este sexto sello nos va a hablar de señales que iban a presagiar y que iban a ser previas o que iban a suscitarse previamente a la segunda venida de Jesús. Estas señales se dieron históricamente entre el siglo XVIII y el siglo XIX de nuestra era, entre el 1700 y 1800. Entendemos que como pueblo adventista, nuestra iglesia o nuestro movimiento fue levantado para pregonar el ya e inminente regreso de Jesús. Y ese regreso debe ser predicado a través del mensaje de los 3 ángeles, que es el mensaje que deben llevar los 144.000 y todos aquellos que participen del 4.º ángel y del 3.er Elías. Todos estos temas los vamos a ir dilucidando y explicando con el tiempo a través de los distintos videos que vamos a hacer, como yo les decía anteriormente, respecto a esta temática de los 144.000. Vamos a comenzar entonces con Apocalipsis capítulo 6, de versículos 12 al 17, para comprender el contexto del cual se toma el capítulo 7, en donde nos va a hablar puntualmente del sellamiento de los 144.000. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17 nos dice: Y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que el capítulo 6 nos narra las señales y prodigios, milagros atmosféricos, astronómicos, que iban a indicar, y geológicos también, que iban a indicar la pronta venida de Jesús. Y estos eventos comenzaron con el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII, y luego con el milagro del sol puesto en negro, o el oscurecimiento del sol, y la luna en esa misma fecha se volvió como sangre roja, y las estrellas cayeron, un evento conocido como las Termópilas, acaecido en 1833. Todos estos signos, señales y prodigios astronómicos
cósmicos y geológicos ocurrieron presagiando la segunda venida de Jesús, que se narra posteriormente desde el versículo 14 al 17, donde nos habla de la apertura del cielo, la aparición de Cristo y el temor que eso va a generar en los habitantes impíos de la tierra, que tratarán de esconderse aún debajo de las montañas y debajo de la tierra, de aquel que viene en las nubes y de la ira del Cordero. Por lo tanto, el capítulo 7 comienza aquí, en la segunda venida de Jesús, y nos abre un entre paréntesis para mostrarnos un evento previo a la segunda venida de Jesús, narrada en el capítulo 6, desde el versículo 14 y 17, como antes les señalaba. El evento previo que nos habla Apocalipsis 7 es el sellamiento de los 144.000, que son el último eslabón o los últimos descendientes de la raza de Abraham, de las 12 tribus de Israel, que no necesariamente son racialmente iguales a esas 12 tribus, sino más bien son el Israel espiritual. Todo esto lo vamos a ver al transcurso o en el transcurso de los estudios diferentes y videos que haremos, como les decía anteriormente. Los invito entonces a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8, que nos narra el sellamiento de los 144.000. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. 12.000 sellados por cada tribu. Esto es un múltiplo de 144.000. Si usted multiplica a los 12.000 sellados por 12, le darán 144.000. Este número, como lo vamos a estudiar, es literal. Los números en la Biblia son literales. Lo simbólico son los conceptos que simbolizan en sí a los 144.000. El 144.000 no es literalmente hijo de Leví, ni de Manasés, puesto que estas tribus se han perdido en el desarrollo de la humanidad. Han sido absorbidas por las distintas generaciones de hombres a través de los siglos. Ellos viven, las 12 tribus viven en medio de nosotros, y nadie sabe realmente si desciende de alguna de esas tribus. Solamente Dios lo sabe. Pero el Israel de Dios, como lo profesa el Nuevo Testamento en libros como Gálatas y Romanos, nos indica que todos aquellos que tienen la fe de Abraham, que han aceptado a Cristo como su Salvador, son hijos de Abraham y son miembros de Israel, injertados en la higuera, injertados en la viña, por el Señor Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Es por eso que el Israel de Dios es toda la iglesia cristiana, y entre esos cristianos han de salir estos sellados y redimidos, los 144.000. Vamos a entender que el pertenecer a alguna de esas tribus tiene que ver con tu experiencia y con tu carácter de vida. Eso lo vamos a estudiar en otro video en el futuro. Hoy nos vamos a detallar en los primeros versículos de este capítulo,
Puntualmente el versículo 1, que nos habla de los vientos, de las guerras que estos simbolizan, y también el versículo 2, que nos habla de la situación de que el sello de Dios aparece desde donde nace el sol. Y vamos a ver también el versículo 3, que nos habla del proceso del sellamiento de los 144.000 y de la ira de Dios que ha de soltarse como plagas, como eventos y tribulaciones, en los cuales los 144.000 sellados no serán, digamos, afectados por dichas plagas o por dichas tribulaciones. Vamos a revisar entonces la Biblia y versículos paralelos para comprender estos pasajes que hemos acabado de leer. A modo de resumen de lo que hemos leído del capítulo 6 y del capítulo 7 de Apocalipsis, me refiero a lo siguiente. El Apocalipsis en el capítulo 7, como lo hemos visto, proviene o es la continuación e hilación de los eventos históricos relacionados con la apertura de los 7 sellos en Apocalipsis 5 y las 7 iglesias o los 7 periodos históricos de la iglesia que están revelados en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y más estrechamente con los versículos 12 al 17 del capítulo 16 de Apocalipsis que acabamos de leer. En dichos pasajes destacan las señales profetizadas por Cristo en Mateo capítulo 24 que presagian y advierten la segunda venida de Jesús, que son un preludio, por lo tanto, del advenimiento de Jesús en gloria. Estas señales son el terremoto de Lisboa, acaecido en 1755, el sol vuelto en tinieblas y la luna convertida en sangre, ocurrido en 1780, y la caída de las estrellas o las Termópilas, ocurrido en 1833. Apocalipsis 7.1 nos decía: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los árboles en la Biblia representan a las personas, son un símbolo. El mar representa a muchedumbres de gentes, y los vientos, como vamos a ver, representan tribulaciones, guerras y problemas. Daniel capítulo 7, versículo 2, nos mostrará lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, el sellamiento de los 144.000 y los ángeles sosteniendo los vientos significan lo que en estos versículos paralelos de Daniel 7 y Daniel 11 nos narrarán. Daniel capítulo 7, versículo 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos, como les decía, simbolizan guerras, conflictos, tempestades, ejércitos y tribulaciones sobre el mar que representan las muchedumbres de gentes, pero también representan a los 4 ángulos o puntos cardinales de la tierra. Estos 4 ángeles están sosteniendo, por lo tanto, las guerras, las tribulaciones, los ejércitos y todo tipo de tempestad hasta que Dios termine de sellar a su pueblo escogido en este tiempo final. Una vez que Jesús salga del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia, las plagas y la ira de Dios se desencadenará sobre la humanidad impenitente y pecadora. Para ese entonces, ya los 144.000 y todos los salvos estarán sellados, pues como vamos a ver en los estudios de aquí en más, no son solamente los 144.000 los sellados, sino aquellos que también han de morir en la gran tribulación final, y también como vamos a ver con la Biblia, en que en el pasado remoto y en el pasado lejano, todos los salvos en la Biblia y en la historia bíblica y en la historia de la iglesia fueron sellados. Daniel capítulo 11, versículo 40 nos dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte se levantará contra él,
como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Por lo tanto, aquí nos está hablando de que las tempestades, que simbolizan los vientos, simbolizan carros y gente de a caballo y navíos, o sea, ejércitos. Por lo tanto, los vientos simbolizan guerras, ejércitos, tempestades y destrucción y muerte por lo demás. Pero la Biblia corrobora el hecho de que estas tribulaciones, guerras y muertes solo tendrán efecto sobre aquellos que no posean el sello de Dios en sus frentes, por lo que es evidente que los sellados de Dios no serán tocados, no serán trastornados, no hallarán desgracia por estas situaciones desgraciadas. Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 nos corrobora y nos dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Este capítulo 9 está contextualizado en un tiempo pasado, por lo tanto demuestra este versículo que ya han habido sellados en tiempos pasados. Esta situación ocurrió en la Edad Media, por lo tanto ya se esperaba en la Edad Media gente sellada. Todos los salvos son sellados con el carácter y el nombre de Dios, mostrando de esa forma a Dios que esos redimidos le pertenecen por redención y por creación, o por creación más bien, y por redención. Ezequiel capítulo 9, versículos 3 al 6 nos narra lo siguiente: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones, o de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Esta situación contextual históricamente ocurrió en tiempos de Ezequiel y en tiempos de Jeremías y en tiempos de Daniel cuando era un niño. Esto tiene que ver con la destrucción de Jerusalén por manos de los ejércitos babilónicos y del rey Nabucodonosor. El templo fue destruido y la iglesia israelita fue destruida por causa de los motivos que vamos a ver a continuación, que están relacionados a la apostasía y al pecado y a la impenitencia del profeso pueblo de Dios. Todo lo que ocurre en la Biblia tiene un doble cumplimiento. Por lo tanto, esta situación también se va a repercutir y se va a repetir en nuestros tiempos actuales por la impenitencia y por la apostasía de la iglesia en general, de nuestra iglesia denominacional y de las iglesias cristianas en general. Y la destrucción comenzará como siempre, desde el santuario, desde donde hay más luz, y comenzará desde los ancianos, desde los pastores, desde los que dirigen la iglesia, desde los sacerdotes. ¿Quiénes serán muertos? Todos aquellos que no sean sellados. ¿Quiénes serán sellados? Los que claman y gimen, los que se adolecen y los que denuncian el pecado y la abominación que hay en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Israel. Esos pasajes también nos mostraron lo que yo les venía advirtiendo, que sellados hay desde la antigüedad, desde los tiempos de Daniel. Por ende, no son solamente los 144.000 quienes serán sellados, sino todos aquellos que han sido salvos a través de la historia. Y todos aquellos que han sido salvos y sellados no han sufrido daño alguno por las plagas que Dios ha enviado a esta tierra para destruir a la iglesia impenitente y apóstata, y también a los pueblos paganos que no quieren reconocer a Dios, como ocurrió con Egipto en tiempos de Moisés. Pero, ¿por qué en el caso de Judá, de la tribu de Judá o del reino de Judá,
Pero ¿por qué en el caso del reino de Judá, en Ezequiel 9, el pueblo y el templo fueron destruidos? Para comprender eso, lo que ocurrió en el capítulo 9 de Ezequiel, tenemos que entender el contexto de los dos capítulos previos, que son el capítulo 7 y el capítulo 8 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 7, del versículo 1 al 9, nos advierte la situación de impenitencia y de apostasía en la cual estaba sumergido la iglesia de aquel entonces. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, di así, dice Jehová el Señor, a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová. Así dice Jehová el Señor: un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tribulación y no de alegría, sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Te pagaré conforme a tus caminos y a tus abominaciones que están en medio de ti, y sabréis que yo soy Jehová. Soy el que te hiere. Por lo tanto, se está presagiando a través del profeta Ezequiel un mensaje de amonestación a la iglesia, al pueblo de Israel, en que se le advierte una destrucción. Esa destrucción se hace patente y se narra puntualmente en el capítulo 9 de Ezequiel que acabamos de leer. Pero ¿quiénes no sufrirían daño de esta destrucción que se presagia aquí por el profeta Ezequiel? Los sellados, aquellos que claman y gimen por las abominaciones y las apostasías que se hacen en medio de la iglesia, en medio del pueblo. Por lo tanto, aquellos que no claman ni gimen, aquellos que no se asombran, que no se adolecen y que no reprenden a la iglesia por las situaciones, por las apostasías, por las abominaciones y por los pecados que se realizan en medio de ella, no serán tenidos en cuenta y no serán sellados y serán muertos en la destrucción por medio de la ira y las plagas de Dios, como cualquier pagano del mundo. La destrucción que sufrió el pueblo de Israel en estos pasajes son análogas y muy similares a las destrucciones que sufrieron Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Quiere decir que si el pueblo de Dios se mantiene en sus pecados, en sus apostasías y en sus abominaciones, sin querer arrepentirse y abandonar estas prácticas, será mirado por el Señor como un pueblo pagano y será destruido igual que las naciones paganas a través de la ira de Dios. Pero aquellos sellados que claman y gimen, que denuncian el pecado del pueblo, pero que también interceden por el pueblo pecador, serán sellados, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ezequiel, que amonestaron al pueblo al pueblo apóstata e impenitente y pecador de Israel, pero que también, además de clamar, además de amonestar al pueblo impenitente, intercedían por medio de sus oraciones ante Dios para que Dios perdonara a su pueblo en apostasía. Esos muestran el carácter que Cristo quiere para los sellados. El capítulo 8 nos narra la situación apóstata que vivía la iglesia. Y esa apostasía es nada más y nada menos que ecumenismo. La iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, comenzó a adorar al
a los ídolos del mundo y comenzó a introducir la adoración solar, la adoración a Tamuz, y le da vuelta la espalda al templo, abandonando la doctrina del santuario y entregándose en ecumenismo a la adoración popular que marca la adoración solar y a Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 al 11. Dice así: Y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y aquí una semejanza que parecía de fuego desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía como resplandor, como el color del ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. ¿A quién hacía celar? ¿A quién disgustaba? A Jehová. Dentro del templo se ingresó una imagen, una escultura, y esa imagen o escultura era un obelisco que representa simbólicamente el falo de Nimrod, o en la versión egipcia de Osiris, que fueron muertos en el caso de Nimrod, según la tradición, por Sem, cosa que no aparece en la Biblia, pero las tradiciones cuentan que fue Sem el que le da muerte a Nimrod, y cercena su cuerpo, y los pedazos los va enviando a diferentes partes del mundo. Semiramis, consorte de Nimrod, une, ¿verdad?, los pedacitos del cuerpo cercenado de Nimrod para querer darle nuevamente vida, pero el cuerpo queda incompleto y no puede ser resucitado porque faltaba una parte del cuerpo que era el órgano genital masculino o viril, el falo, el pene. Y Semiramis comenzó a adorar, ¿verdad?, el pene de su difunto marido, que no le permitió, al no encontrarlo, no le permitió revivir a Nimrod, el que creó la Torre de Babel y por ende el reino de Babilonia. Por lo tanto, el pueblo de Israel había caído en la adoración al sol y en el ecumenismo, que es la adoración babilónica o la religión babilónica. Todas las religiones cristianas o todas las denominaciones cristianas hoy están bajo el mismo alero de Roma, que profesan la religión babilónica del sol. Y es por eso que se han introducido conceptos y también se han introducido dogmas e incluso un falso día de reposo que es alusivo de adoración al sol, como es el día domingo o el Dies Domini. Así que todas las iglesias cristianas que adoran en domingo a Dios están siguiendo los pasos del antiguo Israel, que comenzó a mezclar su religión con la adoración pagana a Babilonia y posteriormente a Grecia. Esto también está ocurriendo lamentablemente con el pueblo adventista al introducirse la Navidad, que celebra el nacimiento no de Cristo, sino de Nimrod, el hijo de Tamuz, el hijo de Nimrod y de Semiramis, pero que también fue amante y esposo de su madre, cometiendo así el pecado de incesto. Versículo 4 del capítulo 8. He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. En la entrada del templo estaba este obelisco. Dentro de los templos adventistas también hay obeliscos, como los hay en los distintos templos católicos y así también en los distintos templos evangélicos. Y eso demuestra la introducción de la masonería y del jesuitismo en las distintas denominaciones protestantes, incluyendo la adventista. Verso 6. Me dijo entonces: hijo de hombre,
¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré ya aquí en la pared un agujero. Versículo 8. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Los sacerdotes, los pastores, a escondidas de la gente, adoran al sol. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Los sacerdotes, los pastores de entonces, dentro de la privacidad que les da el templo, que les da la organización, a escondidas de la gente, adoraban al sol, dando vueltas sus espaldas al santuario, a la doctrina del santuario, al evangelio eterno, para dirigirse a la adoración del sol en ecumenismo como las demás naciones, para asemejarse a las demás naciones y a las demás religiones, y no sufrir así el escarnio y la persecución de ser distintos. También cabe resaltar que en el comienzo de del tabernáculo, cuando fue erigido por Moisés y posteriormente por Salomón, se nos narra a través de las Escrituras que en las paredes estaban pintados 3 ángeles o ángeles. Pero en este caso, para este tiempo, para los tiempos de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, habían sido borrados los ángeles, habían sido borrados de las paredes del templo, del tabernáculo, estos 3 ángeles que habían sido ordenados pintar desde tiempos de Moisés y en tiempos de Salomón. Pero al borrar estos 3 ángeles, o al borrar estos ángeles, ¿qué se dibujó o qué se inscribió en las paredes del tabernáculo del templo? Todo tipo de ídolos y toda forma de reptiles y bestias abominables. Borraron pues entonces el símbolo que caracterizaba el templo, estos 3 ángeles, y se puso en lugar de ellos ídolos, formas de reptiles y bestias abominables. Muy parecido a lo que ha ocurrido lamentablemente hoy en tiempos actuales con nuestra iglesia. Versículo 12 nos dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos, que los pastores de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Por qué se lloraba a Tamuz? Porque la tradición pagana babilónica narra, cuenta, detalla que Tamuz fue embestido por una bestia y fue muerto por ese animal. Su madre, que además era su consorte, le lloró 40 días. Y esos días se le llama endechar a Tamuz, lo que derivó en la Cuaresma. La Cuaresma viene de los 40 días que Semiramis endechó o lloró a su hijo muerto Tamuz. Y ese concepto católico de Cuaresma, que proviene de Babilonia, del paganismo, se ha introducido en las iglesias protestantes y hoy por hoy, en la Semana Santa, en la denominación de la organización o corporación adventista del séptimo día. Todo aquel que esté celebrando Cuaresma está celebrando o está endechando a Tamuz. También Tamuz nació el 24 de diciembre o 25 de diciembre. Jesús no nació en dicha fecha, pues la Biblia no nos revela ni nos manda a celebrar el nacimiento de Jesús.
Por lo tanto, toda iglesia que celebre Navidad, sobre todo en la manera en que el mundo lo hace, está siguiendo los pasos de Roma y está siguiendo los pasos hacia el ecumenismo babilónico, hacia la adoración del sol y de Tamuz, como ocurría en tiempos de Daniel, de Jeremías y de Ezequiel en el pueblo israelita o el pueblo judío o la iglesia de aquel entonces. Versículo 15. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Versículo 16. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. Le habían dado vuelta la espalda al templo, a la doctrina del templo, al santuario. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, hacia el sol. Y sus espaldas vueltas del templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, donde nace el sol. Y adoraban al sol. Vuelvo a reiterar el versículo 16, perdonen ustedes. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, donde nace el sol, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y han vuelto a provocar mi ira, y aquí que se llevan el ramo a su nariz. Por tanto yo también obraré con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Por qué viene la destrucción en el capítulo 9 de Ezequiel? Del versículo 3 al versículo 6. Por las abominaciones y apostasías y pecados que el pueblo de Israel estaba desarrollando y cometiendo sin querer arrepentirse, por el ecumenismo y la adoración al sol, y por haber abandonado la doctrina del santuario y la adoración en el templo de Dios, para darse vuelta al sol, adorar las fiestas solares que vienen de la tradición pagana babilónica. Volvamos ahora a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a revisar en esta oportunidad el versículo 2. Lo que revisamos en el versículo 1 era por qué los sellados no iban a sufrir daño de las plagas o de la ira de Dios que se iba a suscitar en el tiempo final, como lo rezaba el versículo 1 de Apocalipsis 7. Y a través de la Biblia pudimos ver que en distintos tiempos, tanto en el capítulo 9 de Apocalipsis como en Ezequiel capítulo 9, que han habido sellados en las distintas etapas de la iglesia y en los tiempos antiguos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la Edad Media. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 nos dice: y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, pero que no harían daño, como lo pudimos ver anteriormente y estudiar, a los que tienen el sello de Dios en sus frentes, como ocurrirá en el tiempo futuro de corto plazo, y como ha ocurrido en los tiempos de la Edad Media, según Apocalipsis 9, y como ocurrieron en tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como lo pudimos ver en Ezequiel capítulo 9. Surge, por lo tanto, un ángel de donde nace el sol, el oriente. Vi otro ángel que subía de donde nace el sol, del oriente, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. El oriente para nosotros está la tierra prometida, la tierra gloriosa, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero que hoy ya no existe en forma literal, sino que simboliza a la iglesia. Por lo tanto, de la iglesia nace un mensaje que lleva el sello de Dios, como lo dice Apocalipsis 7.2. Y vi otro ángel, como el mismo ángel que se ve en Apocalipsis 14, vi otro ángel volar por el medio del cielo teniendo el evangelio eterno.
¿ya? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Y luego ve a un segundo ángel que proclama la caída de Babilonia, y luego ve a un tercer ángel que nos advierte de aquellos que adoren a la bestia, a la imagen y reciban su marca. Por lo tanto, aquí vemos otro ángel similar a los 3 ángeles de Apocalipsis 14 que trae un mensaje que tiene el sello de Dios viviente. Y ese mensaje nace de donde nace el sol, del oriente, donde se encuentra la tierra prometida, la tierra gloriosa que simboliza al Israel de Dios, al pueblo cristiano. Porque en Oriente se encontraba en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios literal, el pueblo de Israel literal, pero que ahora está inmerso en todas las denominaciones cristianas que han aceptado a Cristo y tienen la fe de Abraham. Eso está implícito en Gálatas capítulo 3, si alguien tiene dudas, en los últimos versículos del capítulo. Por lo tanto, surge un ángel de donde nace el sol, en 1844. Esto es el este u oriente, la tierra gloriosa o pueblo de Dios, que pregona el mensaje de los 3 ángeles, con énfasis en la verdad de la ley y el sello de esta, el santo sábado. Es por esto que se retienen los vientos por los cuales los 4 ángeles, es por esto que se retienen los vientos por los 4 ángeles, mientras el pueblo de Dios, el pueblo adventista, pregona estos mensajes triangélicos y procede a sellarse, procede al sellamiento por la obediencia al mismo evangelio eterno. Porque no son los oidores, sino los hacedores, los santos, los salvos. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 7 nos está hablando de la última generación de esta tierra y del nacimiento del movimiento adventista que pregona el mensaje de los 3 ángeles, la ley de Dios y el sello de Dios inmerso en esa ley, que es el santo sábado. Y ese mensaje comenzó a pregonarse en 1844 por el movimiento milerita y luego por el movimiento adventista del séptimo día. Y ese pueblo comenzó a pregonar esta verdad, el mensaje del evangelio eterno, y comenzó el sellamiento desde aquel entonces hasta ahora. Y el comienzo de la caída de la lluvia tardía desde el año 1888, cuando comenzó a pregonarse el fuerte clamor y ya estaba lista la segunda venida de Cristo, pero el pueblo adventista de aquel entonces rechazó el mensaje, rechazó predicar el fuerte clamor, rechazó la lluvia tardía, y Cristo ha tenido que posponer su segunda venida hasta un tiempo corto que ya viene. Por lo tanto, aquellos que seguimos pregonando el mensaje de los 3 ángeles y el 4.º ángel, estamos sellándonos y estamos recibiendo gota a gota, día a día, la unción del Espíritu Santo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos recibiendo el fuerte clamor. Hoy, no en el futuro, hoy. Ahora veremos que todos los salvos desde la antigüedad hasta nuestros días han sido sellados por Dios para salvación, como se los decía anteriormente. Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 21 al 22, nos dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, las garantías. La palabra arras significa garantías del Espíritu en nuestros corazones. Vuelvo a reiterar: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Se ve una clara relación entre el sello de Dios y el Espíritu Santo. Vamos a ver qué relación es esta. Vimos entonces en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, que Pablo está hablando en forma presente para su tiempo de él y de su pueblo o de su iglesia en ese tiempo como sellados a través de la garantía del Espíritu Santo. Y lo vuelve a reiterar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, y en Efesios capítulo 4, versículo 30, resaltando que el medio sellador o el instrumento por el cual Dios sella a su pueblo es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello no es el Espíritu Santo, sino que es el medio sellador. Con él fuimos sellados, pero no es el sello. Ahora, ¿quiénes son sellados? Los que han creído en la palabra de verdad, en el Evangelio eterno. Esas personas son selladas. Creen en el Evangelio y lo ponen por obra por medio de la gracia del poder del Espíritu Santo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios capítulo 4, verso 30, nos corrobora la sentencia anterior. Y no contristéis, no apenéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Muchos evangélicos toman este versículo para decir que el sello es el Espíritu Santo. En realidad, les falta comprensión de lectura, porque dice que con el Espíritu Santo hemos sido sellados. Vuelvo a reiterar la sentencia. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y eso se une con el versículo 13 del capítulo 1, donde nos dice que con el Espíritu Santo fuimos sellados. Volvemos a leerlo. En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis en qué, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el que cree en el evangelio y lo pone por obra, está afianzado en la verdad. Dios le envía el Espíritu Santo y este Espíritu lo lleva al sellamiento, a la transformación a la imagen de Cristo, en que el hombre fue creado en el Edén. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el hombre fue creado sellado con el carácter de Dios, con el nombre de Dios en su frente, que finalmente es el sello de Dios, pero también es el sábado, también es la verdad, también es el nombre de Dios, es el carácter de Dios, es el Espíritu de Dios, es la verdad de Dios revelada en el Evangelio y en el Santo Sábado, que es el corazón del Evangelio, que es el sello de la ley y que el sábado trasunta el carácter abnegado y desinteresado y virtuoso de Cristo, nuestro Señor, que nos reveló también a través de él el carácter del Padre. Es por eso que el Señor obraba en el sábado de una manera distinta que los fariseos. Los fariseos guardaban el sábado igual que los adventistas hoy en día en la actualidad. Solamente se dedicaban a escuchar sermones, a ir a la sinagoga y nada más. Pero Cristo nos vino a enseñar que además de ir a la sinagoga o al templo a orar y a escuchar sermón, también tenemos que salir en sábado a vivir una vida abnegada en favor de aquellos desposeídos y necesitados, de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, de los que están en la cárcel y de predicar el evangelio a los pobres, dando sanación a los enfermos y dando cuidado a los necesitados. Esa es la manera de guardar el sábado como Jesús lo guardó. La otra forma, como lo guardaban los fariseos y como la guardan los fariseos actuales, es abominación, fariseísmo y legalismo. Por lo tanto, la manera en que Cristo nos enseñó a guardar el sábado denota su carácter, su nombre, como impronta en ese día que el Señor nos invita a estar con Él, a santificarnos en su presencia, a compartir como hermanos, pero luego a salir afuera, a compartir el mensaje, la gracia y los dones que el Señor nos ha dado, como Cristo lo hizo. Entonces entendemos de los versículos anteriores que el Espíritu Santo es el medio sellador en la verdad del Evangelio para con el hombre creyente y obediente en esa verdad. Ahora entonces, ¿en qué consiste el sello de Dios sobre su iglesia? Segunda de Timoteo, del versículo 19 al 22, nos expresará, detallará y nos enseñará en qué consiste el sello de Dios en la iglesia, o cuál es la característica de la iglesia para ser sellada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 22 nos dice: mas el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro y, asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor y preparado para toda buena obra. Huye también de las concupiscencias juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de corazón puro. Ahí vemos la vida abnegada y la vida desinteresada por los demás en justicia, fe, caridad y paz, con los que invocan el nombre del Señor. Pero el sello de la iglesia consiste en que nos apartemos de iniquidad. Pero dentro de la iglesia vemos que en la casa grande hay vasos de oro y de plata, unos de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra, trigo y cizaña. Lo mismo que vimos en los textos de Ezequiel, en que un pueblo no quiso arrepentirse de sus pecados y apartarse de iniquidad, mientras que un remanente, en este caso simbolizado por el profeta Ezequiel, Daniel, Jeremías e Isaías, mostraron un carácter distinto, en que amonestaron al pueblo, amonestaron la iglesia desde los sacerdotes hasta el último individuo de Israel, por los pecados y abominaciones y apostasías del pueblo, dentro del templo y fuera del templo. Fueron perseguidos, pero a pesar de ello, también gimieron. Además de clamar, de amonestar al pueblo, gimieron, intercedieron para que Dios perdonara a su pueblo. Pero lastimosamente el pueblo no se apartó de su iniquidad y no pudo alcanzar el sello. Por lo tanto, fueron destruidos todos aquellos en los cuales no se halló el sello, pero se puso el sello en aquellos que clamaban y gemían por las abominaciones y las apostasías y los pecados que se hacían en medio del pueblo. Trigo y cizaña. El trigo sellado y la cizaña dentro de la iglesia será destruida, como lo serán destruidos también los mundanos. Por lo tanto, no existe una vez salvo, siempre salvo. No eres salvo por haberte bautizado dentro de la iglesia. No eres salvo por ser adventista. No eres salvo por guardar el sábado. La única salvación estriba en Cristo, según Mateo 1:21, que dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si seguimos en pecados, no te va a servir guardar el sábado, no te va a servir diezmar, no te va a servir haberte bautizado en la iglesia, ni leer la Biblia, ni leer el folleto de escuela sabática. Lo único que te salva es Cristo, y esa salvación estriba en que abandonemos el pecado y nos apartemos de iniquidad, y de esa manera seremos sellados. Y no nos alcanzará la ira, ni las tribulaciones, ni las plagas. El sellado, por lo tanto, ha creído al Evangelio, se ha arrepentido de sus pecados y los ha abandonado, afianzándose en la verdad por medio de la gracia o el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos sostiene en la libertad y la santidad verdadera, como lo dice y lo profesa David en el Salmo 51. El sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 nos dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Por lo tanto, vamos a revisar ahora el punto o el concepto del sello de Dios. Vamos a revisar los versículos paralelos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, para entender qué simboliza o qué significa el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice: y miré, y aquí un cordero, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, el sello de Dios que está en la frente de los 144,000, según el capítulo 7, versículo 3 de Apocalipsis, significa, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, el nombre del Padre escrito en su frente. Ahora, el nombre del Padre, los nombres en la Biblia, simbolizan el carácter de aquel que posee ese nombre. Es por eso que a Abraham se le cambió su nombre.
pues él se llamaba Abram, padre enaltecido, y se le cambió por Abraham, padre de multitudes. También ocurrió lo mismo con Sarai, princesa. Perdón, no sé si Sarai significaba bella, y fue cambiada por Sara, que significa reina o princesa. También vemos el caso de Jacob o Jacob, que significa ladrón, usurpador, mentiroso. Pero su nombre, en la noche de la batalla con Cristo, con el ángel del pacto, su nombre fue cambiado y se le puso Israel, que significa has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por lo tanto, el cambio de nombre simboliza el cambio de carácter o el cambio de la experiencia de vida, de la experiencia de la existencia. Por lo tanto, el tener el nombre del Padre es tener el carácter de Dios en sus frentes. Y ese sello está simbolizado puntualmente en el sábado, que el correcto o la correcta forma de guardarlo es la manera que Cristo nos mostró en su ejemplo abnegado y desinteresado de vida, que anteriormente se los detallé. El sello en la frente de los redimidos, en estos pasajes apocalípticos, simbolizan el nombre del Padre, pero también el nombre del Hijo en sus frentes. O sea, el Padre y el Hijo tienen el mismo nombre y el mismo carácter. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5 nos dice: y me mostró un río puro de agua de vida, límpido, como el cristal que proviene del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y del otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Ahí se nos dice y se nos corrobora que en la frente de los redimidos, de los sellados, de los 144.000, estará el nombre del Padre, pero también del Cordero, de Cristo. Las tribus de Israel. Vamos a ver entonces la relación de los 144.000 con las tribus de Israel, y vamos a ver que este listado difiere a listados previos que están en el Antiguo Testamento. Y vamos a tratar de explicar por qué el listado de Apocalipsis 7 es distinto a listados de las 12 tribus como en Éxodo. Y también en Jueces, si mal no recuerdo. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8 nos dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Este listado difiere del Antiguo Testamento, pues no se menciona ni a Dan, ni se menciona a Efraín. Y en el lugar de Efraín se menciona a José, y en el lugar de Dan se menciona a Manasés, hijo de José. Así que vamos a ver el Antiguo Testamento para corroborar lo que les estoy diciendo, y vamos a citar Números capítulo 13, versículos 1 al 16. Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Esta es la experiencia de Israel previo a entrar a Canaán, cuando se envía a los espías para verificar los terrenos de Canaán, de la tierra prometida.
Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombres de los cuales son estos: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, que posteriormente iba a ser llamado Josué. Oseas, hijo de Nun, es Josué, que pertenecía a la tribu de Efraín, el hijo primogénito, espiritualmente hablando, de José. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, versículo 10, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. Por lo tanto, ahí vemos que se mencionó a Efraín como primogénito y luego se menciona a Manasés perteneciente a la tribu de José. Gadi, hijo de Susi. Versículo 12. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. 13. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. Por lo tanto, en el versículo 12 se nos menciona Adán. Y de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, a la cual pertenecía Elías, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso el nombre de Josué. Por lo tanto, aquí se nos menciona la tribu de Rubén, ¿verdad? Se nos menciona a Rubén, se nos menciona posteriormente a Simeón, luego a Judá, a Isaacar, se nos menciona a Efraín, a Benjamín, a Zabulón, a Manasés como hijo de José, a Dan, y también se nos menciona a Aser, a Neftalí, a Gad y también a Leví. Por lo tanto, es bien interesante que en el Nuevo Testamento no aparezca Efraín y no aparezca Dan. Primera de Crónicas, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 12, nos hace un resumen con un nuevo listado de las 12 tribus. Y nos dice así: estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Por lo tanto, aquí vemos a José en lugar de sus dos hijos, Efraín y Manasés, como si lo encontramos en Números capítulo 13. Lo que se nos está mencionando en Crónicas son los 12 hijos, literalmente hablando. Pero la división de la tribu de José en dos tribus, en el primogénito espiritual, como lo nombró en el capítulo 48 de Génesis Jacob, a Efraín, que era el menor, pero lo nombró espiritualmente el primogénito, en desmedro de Manasés. Y ellos dos son mencionados allí. Pero también nos dimos cuenta en Números que es mencionado Dan. Entonces, en el listado que hemos visto en Apocalipsis 7, versículos 4 al 8, no se menciona ni a Dan ni a Efraín. Y eso nos muestra que no todos los miembros de la iglesia son salvos, que pueden perderse y que muchos nombres no estarán en el libro de la vida, como dos nombres que estaban en el Antiguo Testamento relacionados con las 12 tribus, no estarán inscritos en la Nueva Jerusalén, que llevará el nombre de los 12 patriarcas, de los 144.000, que entrarán por las puertas de cada patriarca, de cada nombre, de cada patriarca de los 12 hijos de Israel. Así que, hermanos míos, hemos terminado por hoy este estudio que nos llevó a entender
que el número de los 144.000 más bien es literal. No toda la iglesia cumple las condiciones para ser 144.000. Y ser 144.000 no es solamente ir o ser miembro de una iglesia o de un templo o de un culto. No es simplemente guardar el sábado, sino que es apartarse de iniquidad y vivir según los cánones bíblicos y los mandamientos de Dios. Así que, mis hermanos, hemos terminado por hoy este estudio. Nos restan 2 o 3 videos más en los cuales iremos desarrollando la temática respecto a los 144.000. Espero que haya sido de su agrado y para vuestra edificación y sobre todo para la gloria de Dios este estudio. Así que, mis hermanos, si les gustó, por favor denme un like, compártanlo con otras personas y suscríbanse a mi canal para que cuando pueda subir los nuevos estudios referentes a esta temática o otros estudios de otras temáticas, se le pueda avisar y usted pueda participar de ellos. Les agradezco su tiempo y quiero que junto conmigo me acompañen en oración para terminar este estudio y también quiero desearle un feliz sábado y un bonito inicio de semana. Que el Señor les bendiga. Acompáñenme entonces en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, glorificamos y bendecimos tu nombre y en este santo sábado te agradecemos por este estudio y te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta labor y que también glorifiques, santifiques y edifiques y salves a tu pueblo que ha de oír estas palabras y este estudio. Ayúdanos a comprender y enfocar verdaderamente los requerimientos, las condiciones y lo que tú nos pides a través del Evangelio y ayúdanos a creer en el Evangelio, a arrepentirnos de nuestros pecados, a abandonar nuestras abominaciones y pecados y apostasías y a convertirnos a ti, andando en santidad para que tú quieras pronto colocar tu sello en nuestras frentes y así ser libre de toda maldad, de todo pecado, pero también de toda tribulación y de tu ira. Ayuda a nuestro pueblo. Te pedimos por nuestra iglesia adventista, organización, de sostén propio historicista, los hermanos de la Reforma y aún de nuestros hermanos de la vara del pastor. Te pedimos por todos los miembros de la iglesia adventista, ayúdanos a vencer nuestras apostasías y nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente, Señor nuestro, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos míos. Maranata, Cristo viene.